Saludos, buenas tardes. La plataforma Historia y Cultura en Arequipa, estamos retomando estos diálogos de temas contemporáneos. En este caso vamos a hablar de un tema histórico. Nuestro invitado se puede decir que tiene una experiencia en la difusión de este tipo de conocimientos. Es Raúl Cabezas, que es licenciado en Marketing y bachiller en Administración en curso, con una especialización en Inteligencia de Negocios. De nacimiento es cusqueño, actualmente radica en la ciudad de Lima. Además que de su vocación profesional, desde su niñez ha mostrado interés en la historia y en especial en la historia andina, precolombina. Ello lo llevó a lecturas constantes que pasaron de los historiadores contemporáneos a los cronistas del siglo XVI, siglo XVII. Su compromiso con el tema lo llevó pronto a interesarse en la difusión de los temas a través de un canal de YouTube sobre divulgación histórica del tema andina, llamado Hanan Cultura y Cultura, Historia y Cultura. A la fecha, en casi 2 años de existencia, cuenta con más de 5.500 suscriptores y una audiencia muy comprometida en las redes sociales. El canal destaca no solo por la seriedad y el empeño en elegir y transparentar las fuentes, sino también por el dinamismo y la estética visual. Raúl, te dejo en la conducción de nuestras entrevistadoras, que son estudiantes de la Escuela de Antropología, Rachel Naomi Chávez Medina, Aisha Leila Hurtado Flores y Edith Zavala Condori, que nos van a llevar con la conducción de este programa. Adelante, chicas. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero agradecer por la invitación a participar en el desarrollo de esta entrevista titulada como Hanan, Historia y Cultura. Bueno, Raúl, quisiera hacerte esta primera pregunta que, bueno, dice así, ¿cómo nace esta idea de crear Hanan, Historia y Cultura? ¿Qué es lo que te motiva para crear este canal? Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La principal motivación o interés para crear este canal o esta plataforma de difusión fue mi interés en la historia y los conocimientos que ya tenía acumulado de tantos años de estudio, de lectura. Y también estaba combinado con un tema que me parecía había cierta escasez de este tipo de medios. Entonces, así nace la iniciativa de crear un canal de YouTube que trate exclusivamente de temática de historia andina. Esa fue mi principal motivación. Siguiendo con las preguntas, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el principal problema para difundir la cultura en el Perú? Bueno, creo que la cultura o la difusión o la divulgación de la cultura actualmente compite mucho con la abrumadora oferta de contenidos que hay actualmente en Internet. Entonces, en ese mar de información y de ofertas de alternativas, la difusión cultural tiene que hallar su espacio. Entonces, ese es el principal reto de la difusión cultural, hallar un espacio en esto y bueno, y competir con estas alternativas, ¿no? Ese es el principal reto. Bueno, buenas tardes, Raúl. La pregunta que te tengo que hacer es, ¿cuál es el papel de la historia incaica en nuestra sociedad actual? Bueno, o sea, si es que entendemos por contexto la sociedad actual, básicamente a los países andinos, con especial énfasis en Perú, tenemos que el papel de la historia incaica es básicamente una parte fundamental de nuestra identidad, ¿no? Esa es la parte principal. Ahora, respecto a esta identidad, nosotros tenemos que entender que lo incaico tiene dos claras ventajas. La primera es que representa lo más autóctono. Tiene tiene bien ganado ese apelativo porque los incas pues se han desarrollado hace muchos siglos en estos territorios y ellos provienen a su vez o descienden a su vez de civilizaciones que también tienen mucha mayor presencia en la antigüedad de la historia andina. Entonces es representante de lo autóctono. Y por otro lado, también representa nuestro orgullo. Básicamente hay muchos elementos culturales que han aportado a nuestra identidad
y lo incaico es quizás lo más sobresaltante, ¿no? Porque han sido los formadores de una civilización importante. Entonces, en ese sentido, lo incaico es quizás el elemento más representativo del orgullo de nuestra identidad. No es el único, pero sí quizás sea lo que más salta a primera recordación. Bueno, buenas tardes, Raúl. A mí me tocó preguntarte, ¿cuál crees que es el tema de nuestra historia menos explorado ahora? Pero que piensas que deberíamos de hacer una reflexión mucho más crítica. Bueno, creo que hace no mucho tengo muy en claro esta respuesta, ¿no? Básicamente creo que hace falta en general, no solamente en los círculos académicos, sino también en el tema de la difusión cultural, poner más énfasis a lo que es la lingüística andina. Creo que estamos muy conscientes de la importancia de las ciencias como por ejemplo la arqueología o la misma antropología, ¿no? Pero creo que la lingüística andina, que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, todavía no ha encontrado la importancia de vida en los círculos, bueno, en la comunidad en general, más que en los círculos académicos, que me queda claro que ahí sí se entiende mucho la importancia. Pero en la comunidad general, en los que somos aficionados a la historia, falta difusión de la lingüística andina. A su vez, también he tenido oportunidad de leer libros de reconocidos autores que quizás también no tenían muy en claro ciertos términos que ya la lingüística andina se encargó de aclararnos. Todavía tenemos, por ejemplo, autores que siguen difundiendo que Cusco significaba el ombligo del mundo, o tenemos todavía partidarios del quechuismo primitivo, por ejemplo, ¿no? Son aspectos que la lingüística andina ya aclaró, pero todavía no han sido totalmente difundidos, especialmente en la comunidad general. Creo que ese es el punto que merece más reflexión. Continuando con las preguntas, como un serio difusor de la cultura, ¿cuál crees que es el problema que tiene la población para entender la historia de manera sensata? Bueno, yo creo que también hay muchos sesgos en general para comprender la historia y comprenderla bien. Tenemos, por ejemplo, los sesgos nacionalistas que nos impiden comprender o nos hacen renuentes a entender ciertos conceptos o ciertos hallazgos de la historia que rompen nuestros esquemas. Por ejemplo, en Bolivia todavía hay mucha resistencia a creer, recordando el tema de la lingüística andina, hay mucha resistencia a creer que lo aymara o el idioma aymara pudo haberse desarrollado en una región que no era Bolivia, ¿no? Actualmente la lingüística andina tiene un consenso en que la aymara se desarrolló en los Andes peruanos. Pero esta idea, por más que tengamos la prueba en mano, le cuesta entender a muchos bolivianos todavía. O por ejemplo en Ecuador, también hay una creencia muy difundida, pero con poca base histórica, que es aquella que versa sobre el reino de los Quito y la mamá de Atahualpa, y que, bueno, que la mamá de Atahualpa era Shiri, y que Atahualpa era quiteño de nacimiento, ¿no? Cosa que la historia nos ha demostrado que Atahualpa nació en Cusco, y que no hay mayor indicio de los Shiris que en una sola crónica dudosa. Sin embargo, es parte del imaginario colectivo de los amigos ecuatorianos y les cuesta creer que esto no es así. Inclusive acá mismo en Perú nosotros no nos libramos del sesgo nacionalista. Hace poco en Hanan he hecho un video sobre la biografía de Huayna Cápac. En este video pues menciono que Huayna Cápac nació en Tumebamba, que es actualmente la ciudad de Cuenca en Ecuador. Y sin embargo he recibido muchos comentarios que no lo pueden creer, o sea que piensan que la información está errada, que los incas eran todos cusqueños y que no pudo haber habido un inca, pues, entre comillas, ecuatoriano, ¿no? Entonces creo que el sesgo nacionalista es parte importante de estos sesgos. También hay otro sesgo que es pues, la falsa dicotomía, ¿no? Esta es una paradoja en la que a veces nosotros creemos que las cosas tienen que ser o blanco o negro, ¿no? O que tienen que ser A o que tienen que ser B, y que no pueden ser los dos al mismo tiempo. Y creo que este sesgo se da a muchos niveles.
Por ejemplo, hace poco estuve en una conferencia virtual que trataba el tema de la conquista de los chimús, lo que actualmente conocemos como Chan Chan, ¿no? Lo que correspondía al reino de Chimo. Y el expositor decía, por ejemplo, allí, que hay contradicción en las crónicas, porque las crónicas, algunas dicen que la conquista de los chimú fue violenta, pero hay otras crónicas que dicen que la conquista fue pacífica. Entonces, no se sabe al final qué pasó. Pero estudiando las diversas crónicas y haciendo una labor similar a que hacen los periodistas que contrastan versiones diferentes, se puede llegar a entender más o menos la verdad. Por ejemplo, en ese caso, al parecer, al inicio ha habido una solicitud de rendición pacífica por los incas hacia los chimúes para que se entreguen pacíficamente al Tahuantinsuyo, pero esta solicitud fue rechazada. Entonces tuvieron que apelar a la violencia. Y ya al final, cuando estaban cercados en su capital, fue que recién aceptaron la rendición pacífica. Entonces, en este ejemplo puntual, resulta que la conquista violenta se dio al inicio y la conquista pacífica se dio después. Entonces, es un ejemplo claro que no siempre todo tiene que ser o A o B, sino que pueden haber realidades un poco más mixtas. Y creo que, como dije al inicio, es un sesgo que es muy común a todo nivel, tanto en las personas que son muy entendidas en la materia, como las personas que no lo son tanto. Y pues creo que hay otro sesgo también importante, que es juzgar la historia o el pasado o las acciones de las personas o de los personajes históricos según nuestros valores o juicios contemporáneos. Hay que entender que actualmente nosotros estamos en la pirámide, en la cúspide del desarrollo humano histórico, ¿no? Estamos acumulando muchos siglos de aprendizajes, de lo que hemos aprendido por la historia. Entonces, es un error juzgar con esta percepción contemporánea los actos que cometieron los personajes históricos. Es más o menos como si un adulto de 40 años quiera juzgar las decisiones de un niño de 10 años o de 9 años, ¿no? Entonces, cuando nos horrorizamos por decisiones tomadas en el pasado, claro, podemos opinar que está mal, pero otra cosa es tacharlas de incomprensiblemente salvajes. Entonces, pueden haber muchos ejemplos. No sé, cuando Hernando Pizarro, por ejemplo, mandó a cercenar la mano derecha de sus prisioneros en su guerra con Manco Inca, quizás, claro, es un acto para nosotros horrendo, pero tampoco debe ser tachado de incomprensible, irracional o salvaje, ¿no? Entonces, es importante tener una concepción o entender que los juicios modernos quizás no aplican tanto a juzgar el pasado y la historia. Entonces creo que son principalmente esos tres sesgos. Nacionalista, el sesgo de la falsa dicotomía y ese sesgo de hacer juicios con nuestros valores modernos. Bueno, me toca hacer la cuarta pregunta. ¿Crees que la educación en el Perú, haciendo más énfasis en la historia, podría acercarnos a mejorar nuestros valores? Sí, por supuesto. O sea, el saber mucho de historia en general de las ciencias sociales nos ayuda a comprender mejor nuestro contexto actual. Entonces, nos ayuda a entender mejor los fenómenos propios de nuestra historia presente. Fenómenos como, por ejemplo, la migración o fenómenos como, por ejemplo, la xenofobia, el chauvinismo, son mejor entendidos cuando nosotros tenemos una mejor comprensión de la historia. En ese sentido, valores como la solidaridad hacia los hermanos, inclusive de otras naciones, o valores como el respeto hacia el patrimonio, hacia el legado, hacia las culturas que son ajenas a las nuestras quizás, pero que son culturas finalmente que conviven con nosotros, es reforzado con los conocimientos de la historia. Y a esto pues tengo que agregar que, por ejemplo, o sea, que somos más conscientes cada vez más de la importancia de la historia para mejorar nuestros valores. Ello nos ha conducido, por ejemplo, a que en las últimas décadas nuestros gobernantes puedan considerar el asesoramiento de profesionales de las ciencias sociales para diseñar leyes que regulen mejor las decisiones del país. Por ejemplo, en materia de leyes sobre la extracción de recursos naturales,
ha sido importante el aporte de las ciencias sociales o de la historia en esto. Básicamente, actualmente se exige que siempre haya asesoramiento de las empresas privadas antes de poder construir alguna planta o algo en algún lugar que pueda afectar a comunidades locales. Inclusive las empresas mismas, las refinerías, las mineras, etcétera, se asesoran siempre de profesionales de las ciencias sociales, porque tanto ellos como el gobierno entienden la importancia de comprendernos mejor entre todos, empresarios, comuneros, todo tipo de personajes, somos parte de una misma sociedad. Y justamente la historia nos permite entenderlo mejor, nos permite desarrollarnos mejor económicamente y desarrollarnos mejor como sociedad. Bueno, continuando. Como sabemos, actualmente la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales son más que todo utilizadas por los jóvenes y en gran parte de los adultos. ¿Cuál crees que es la mejor forma de difundir la cultura mediante estos medios, ¿no? O sea, tú como difusor también de la cultura con tu canal de YouTube de Hanan Historia y Cultura, ¿qué es lo que recomendarías más? Bueno, apelando a mi primera respuesta, o sea, los divulgadores culturales estamos compitiendo con una amplia oferta de contenido en las redes sociales, en general, ¿no? Y las personas tienen acceso de primera mano a estos contenidos a través de herramientas como, por ejemplo, los celulares o las redes sociales. Entonces, tenemos este reto de competir con ese contenido y nuestra mejor herramienta es generar contenido de calidad, contenido que sea atractivo para las distintas personas o comunidades con distintos intereses, que pueda capturar su atención, porque cada segundo de atención de las personas es valioso. Entonces, ese es nuestro reto. Y la mejor manera en la que podemos estar a la altura es producir contenido de calidad y también contenido diverso. Este contenido diverso lo podemos conseguir, de hecho, entre varias iniciativas culturales, que vamos a tener distintos estilos. Habrá quienes lo hagan con animaciones, quienes lo hagan con videos, con documentales, con libros, hablando a cámara, etcétera. Entonces, simplemente con hacer mucha producción entre varios, y que sea variado y que sea de calidad, creo que vamos a poder conseguir la atención de las personas. Y a este punto también quiero agregar algo que hace falta a la difusión en general. Pienso que demandamos, o que es muy bueno que los profesionales de las ciencias sociales tengan mayor participación en las iniciativas de divulgación cultural. Me parece que los divulgadores más conocidos actualmente no tienen de profesión el ser historiador, el ser antropólogo, ¿no? En general son de otras profesiones. Entre ellos, por ejemplo, me incluyo yo. Entonces, en ese sentido, profesionales de las ciencias sociales tienen oportunidad de tener mayor presencia en lo que es la divulgación para las grandes masas, por así llamarlo, divulgación para llegar a toda la comunidad en general, y que no quede solamente restringido en los círculos académicos, que son muy valiosos, pero también es importante que pueda trascender más allá de allí y llegar a la población en general. En ese sentido, los insto pues, a todos los profesionales de las ciencias sociales, a todos los estudiantes, a que además de sus actividades profesionales, tengan también en mente que la divulgación es importante, ¿no? Y la puedan hacer acompañando sus otras ocupaciones profesionales, o por qué no, haciendo de la divulgación su ocupación profesional, justamente, ¿no? También. Siguiendo con las preguntas, la historia nos permite conocer el pasado para entender el presente y proyectarnos a un futuro mejor. Raúl, ¿piensas que la historia y la cultura podrían mejorar nuestro sistema político? ¿Cómo? Por supuesto, como bien lo mencionaste, nos ayuda a entender mejor el presente, y también está relacionado con lo que comentábamos sobre los valores, o sea, los valores que son reforzados por solamente entender mejor nuestro presente. También son los valores que nos pueden ayudar a mejorar como ciudadanos que elegimos autoridades, y también a las autoridades a mejorar como tales. En ese sentido, cuando uno conoce mucho de historia y de las ciencias sociales, puede tener mejor fundamentadas sus posturas o sus opiniones respecto a ciertos temas importantes para la coyuntura actual. Ya mencionábamos los ejemplos de las migraciones,
Podemos mencionar otros ejemplos como la consulta previa, por ejemplo, antes de hacer importantes inversiones o plantas en lugares que puedan afectar a comunidades. Respetar patrimonio. No me imagino, por ejemplo, algún señor que esté sentado en un sillón municipal y que, sabiendo de historia, pueda autorizar la destrucción de una huaca para la construcción de un edificio de viviendas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, el conocer de historia es también entender la importancia de este tipo de patrimonio y fomentar su conservación. Entonces, es importante, no solamente para nosotros como ciudadanos que elegimos autoridades, sino también para las autoridades, para que ellas puedan tomar mejores decisiones y tener opiniones o posturas mejor sustentadas para el gobierno. Uh-huh. Y por último, Raúl, ¿cuál sería tu recomendación para los jóvenes que quieren aprender historia? ¿Por dónde empezarían? Bueno, yo creo que quien quiere entenderse mejor en la historia tiene que comenzar con conocimientos generales. Primero, entender un contexto global de historia universal de inicio a fin, quizás de manera general, ¿no? Al inicio. Después, para entender la historia del Perú, dentro de ese contexto, tiene que también conocer en general la historia desde las cavernas hacia la historia republicana, la historia contemporánea. Luego de conocer todos esos aspectos generales, se puede ya profundizar en aquellos capítulos que sean más de nuestro interés. Entonces, esa sería mi primera recomendación, tener el conocimiento general y también apoyarse mucho de las otras ciencias auxiliares de la historia. Por ejemplo, los hallazgos que hay en arqueología, lo que tienen por contribuir los lingüistas, lo que tienen por contribuir los antropólogos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entenderlo todo así en un aspecto mucho más general. El otro también que recomendaría sería, pues, contrastar fuentes. Una vez que nos interese mucho un tema, a veces hemos mencionado ya los sesgos que hay, sesgos nacionalistas, etcétera. Entonces es importante para prevenirnos de ellos poder contrastar fuentes que hablen de un mismo tema, pero desde distintas posturas o desde distintas perspectivas. Entonces, esta parte también es muy importante para ayudar a formarnos una mejor opinión. Y pues por último, como les decía, también creo que le haría muy bien a la comunidad en general tener mayor participación en la divulgación cultural. Entonces, en ese sentido, también hago un llamado a que los mismos profesionales de la historia o de las ciencias sociales puedan ser partícipes activos de la difusión cultural. Por ahí va. Bueno, Raúl, queremos agradecerte por el tiempo prestado y por haber respondido a todas las preguntas. Sin más que decir, le paso la voz a Gonzalo. Raúl, te agradecemos tu conocimiento y la empatía de conversar este tema de difusión con las alumnas de antropología, Rachel, Aisha, Edith. Muchas gracias por su participación y hacer parte de estos diálogos virtuales, y reiterarles que este es el segundo programa que estamos grabando y va a ser con otros temas, con otros invitados, tratando diferentes temáticas sobre las ciencias sociales y el patrimonio que tiene nuestro país. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Gracias también. Muchas gracias también por dar un espacio virtual a esto, que es muy importante, y también por tratar este tema de la difusión. Como dije, es muy importante también que hagamos metadifusión. Rachel, podemos hacer la pausa y hacer un corte respectivo.